El señor Reddit dice: mi madrastra quiso reemplazar a mi madre en mi boda, dije que no y su venganza destruyó a nuestra familia. Soy Lily, una mujer de 28 años que se casará con su prometido Richard, un hombre de 30 años, en 3 meses. Para comprender mi situación actual, debo regresar a mi infancia. Mis padres, Claire, 53 años, y Tom, 55 años, se conocieron en la universidad y se casaron jóvenes. Me tuvieron cuando ambos tenían 25 años, y durante los primeros 10 años de mi vida parecíamos la familia ideal. Recuerdo pasar los fines de semana en la casa de campo de mis abuelos, donde mi papá me enseñaba a pescar mientras mi mamá preparaba almuerzos. Todos los viernes teníamos noches de juegos en familia, y mis padres se turnaban para leerme cuentos antes de dormir. No era perfecto, discutían como cualquier pareja, pero siempre me sentí amada y segura. Todo cambió cuando tenía 10 años. Mi papá comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia y mi mamá parecía cada vez más tensa y triste. Escuché discusiones sobre alguien llamada Tania, pero no tenía idea de lo que estaba pasando. Un día llegué a casa después de la escuela y encontré a mi mamá llorando en la cocina. Me sentó y me dijo que mi papá había tenido una aventura con su compañera de trabajo, Tania, 48 años, y que se estaban divorciando. Los meses siguientes fueron un caos de lágrimas, conflictos y confusión. Mi papá se mudó y recuerdo estar furiosa con él por herir a mi mamá y dividir a nuestra familia. El divorcio fue complicado y traumático, con intensos debates sobre la custodia y la división de bienes. Recuerdo estar sentada fuera del tribunal durante una de sus sesiones, sintiéndome desorientada y aterrada. Al final, mi mamá obtuvo la custodia principal y mi papá tenía visitas cada 2 fines de semana. Al principio me resistí a pasar tiempo con mi papá. Estaba enojada y triste y no quería dejar sola a mi mamá. Sin embargo, a pesar de su propio dolor, mi mamá me animó a darle otra oportunidad a mi papá. Me decía: tu papá cometió un error, pero aún te ama. Está bien que lo quieras también. Gradualmente comencé a disfrutar los fines de semana con mi papá. Me llevaba al cine, me enseñaba a cocinar mal, y teníamos largas charlas sobre la escuela y mis amigos. Las cosas se complicaron más cuando mi papá anunció, 2 años después del divorcio, que se casaría con Tania. La conocí por primera vez en una cena que mi papá organizó. Parecía agradable, me trajo un regalo, un diario con mi nombre grabado, y me preguntó sobre mis intereses. Pero no podía dejar de pensar que ella era la razón por la que mi familia se había desmoronado. Tania se esforzó mucho por establecer una conexión conmigo después de casarse con mi papá. Constantemente me compraba regalos, ropa, libros, materiales de arte y sugería actividades madre-hija, como días de spa o clases de cocina. Sin embargo, sus esfuerzos me parecían forzados y nunca me sentí cómoda con ella. Parte de esto era por lealtad a mi mamá y parte porque Tania parecía estar intentando reemplazarla. A medida que me acercaba a la adolescencia, mi relación con mi papá y Tania empeoró. Frecuentemente hacían comentarios despectivos sobre mi mamá, como: es una pena que tu madre sea tan amargada, o ojalá tu madre pudiera seguir adelante como nosotros. Estas declaraciones me molestaban porque sabía cuánto esfuerzo ponía mi mamá para mantener una buena relación de coparentalidad. Por otro lado, mi mamá nunca hablaba mal de mi papá o Tania frente a mí. Escuchaba mis quejas, pero siempre me animaba a darles otra oportunidad. No son perfectos, decía, pero lo intentan. Es bueno tener diferentes relaciones en tu vida. Cuando tenía 16 años, Tania quedó embarazada. Mi papá estaba encantado y hablaba constantemente de lo feliz que estaba de tener una familia de verdad. Esas palabras me dolieron profundamente porque me hicieron sentir que yo no era suficiente para él, que era solo un vestigio de su pasado en lugar de una parte importante de su nueva vida. Tania tuvo un aborto espontáneo a las 20 semanas. Fue un momento difícil para ellos, y recuerdo sentir una mezcla de tristeza por su pérdida y un alivio culpable porque no sería reemplazada por un nuevo bebé. Mi papá me dijo que Tania necesitaría más amor y apoyo de mi parte, lo que puso mucha presión sobre mí en un momento en el que ya estaba lidiando con las preocupaciones habituales de la adolescencia y las secuelas del divorcio. Después del aborto espontáneo, el apego de Tania hacia mí se volvió más intenso. Comenzó a presentarme ante todos como su hija, lo que me hacía sentir muy incómoda. También insistía en que la llamara mamá, algo que me negué rotundamente a hacer. Esto llevó a varias discusiones en las que mi papá siempre se ponía del lado de Tania, acusándome de ser insensible hacia sus sentimientos. Durante ese tiempo, mi relación con mi mamá se mantuvo sólida. Era mi roca, siempre dispuesta a escucharme sin juzgar y a brindarme apoyo sin presionarme. Ella me animó a seguir mis intereses, lo que me llevó a unirme al periódico escolar y más tarde a estudiar periodismo en la universidad. Conocí a Richard en la universidad. Ambos escribíamos para el periódico del campus y conectamos por nuestro interés compartido en el periodismo de investigación. La familia de Richard era mucho más sencilla que la mía. Sus padres seguían felizmente casados y tenía 2 hermanos menores. Al principio fui cautelosa al hablarle sobre mis relaciones familiares complicadas, pero su paciencia y comprensión me permitieron abrirme. Todos estos problemas del pasado finalmente llegaron a un punto crítico mientras planeábamos nuestra boda. Decidí pedirle a mi mamá que me acompañara al altar.
Ha sido mi apoyo constante, mi modelo a seguir y mi mejor amiga. Cuando le conté mi decisión a mi papá y Tania, ella se echó a llorar y mi papá se enfureció. Me dijeron que estaba siendo egoísta y que Tania también debería llevarme al altar porque había estado en mi vida durante mucho tiempo. Me negué explicando que mi madre es mi única madre y la persona que quiero a mi lado en ese día tan especial. Esto provocó una acalorada discusión. Mi papá amenazó con no asistir a la boda si Tania no tenía un papel especial. Mencionó todas las veces que Tania trató de estar para mí, los regalos que me compró, las actividades que planeó. Pero para mí esas cosas no se comparan con el amor y apoyo incondicional de mi madre. Tania me acusó de nunca darle una oportunidad y afirmó que, después de todos estos años, me considera como su propia hija. También volvió a mencionar su aborto espontáneo, diciendo lo difícil que fue perder un bebé y luego sentir que su hijastra la rechazaba. Entiendo que el aborto espontáneo fue muy duro para ella, pero no creo que sea justo usarlo como herramienta emocional contra mí. Estoy firme en mi decisión, pero ahora me pregunto si estoy siendo demasiado severa. Richard me apoya por completo, diciendo que es nuestra boda y que debemos hacer lo que sea mejor para nosotros. Sin embargo, algunos miembros de mi familia extendida creen que debería llegar a un compromiso para mantener la paz. Parte de mí se siente mal por herir los sentimientos de Tania, pero una parte más grande está molesta porque mi papá y Tania están tratando de hacer que mi boda gire en torno a ellos. He pasado años tratando de equilibrar esta relación de familia mezclada, a menudo a costa de mis propios sentimientos. Quiero que mi boda sea una celebración de amor, no un campo de batalla por viejos conflictos familiares. Estoy siendo egoísta por negarme a que mi madrastra me acompañe al altar. ¿Debería mantener mi decisión o buscar un compromiso? Primera actualización. Ha pasado un mes desde mi publicación anterior y muchas cosas han cambiado. Antes que nada, quiero agradecer a todos por sus palabras de apoyo. Realmente me dieron confianza en mi decisión. Después de la discusión sobre la boda, mi papá y Tania dejaron de hablarme durante unas semanas. Fue una situación estresante y me encontraba revisando constantemente mi teléfono, esperando y temiendo un mensaje de ellos al mismo tiempo. Richard fue de gran ayuda durante este tiempo, recordándome que estaba bien priorizar mis propios sentimientos y que no era mi responsabilidad gestionar las emociones de los demás. De manera inesperada, Tania me llamó llorando. Se disculpó por presionarme durante todos estos años y afirmó que solo quería estar cerca de mí. Su voz sonaba realmente arrepentida y por un momento sentí un rayo de esperanza de que podríamos avanzar. Me pidió reunirnos para tomar un café y hablar las cosas, y después de dudarlo, acepté, pensando que sería una buena oportunidad para aclarar el aire antes de la boda. Nos reunimos en una cafetería de mi vecindario, un lugar que solía frecuentar en la universidad. Era extraño estar sentada frente a Tania en un lugar que me traía recuerdos de momentos felices, como sesiones de estudio con amigos y mis primeras citas con Richard. Al principio, todo parecía ir bien. Tania fue sorprendentemente comprensiva e incluso dijo que aceptaba mi decisión de que mi madre me acompañara al altar. Compartió algunas anécdotas de su propia boda, incluyendo lo nerviosa que estaba y cómo deseaba haber tenido una relación más cercana con su madrastra. Comencé a suavizarme un poco, viéndola como una persona con sus propios problemas y miedos en lugar de la mujer que había roto el matrimonio de mis padres. Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando mencionó que ella y mi papá estaban pensando en renovar sus votos el próximo año. Al principio pensé que solo estaba compartiendo sus planes, pero luego soltó una bomba, me ofreció que la acompañara al altar en su ceremonia de renovación de votos como una forma de equilibrar las cosas. Esta sugerencia me dejó atónita. Sentí que estaba tratando de establecer una especie de intercambio, como si mi boda y su renovación de votos fueran equivalentes. Le expliqué que la boda de una hija no es lo mismo que una ceremonia de renovación de votos. Tania se molestó y me acusó de no darle una oportunidad. Volvió a mencionar el aborto espontáneo, diciendo lo difícil que fue para ella y cómo esperaba que tener un bebé hubiera unido más a nuestra familia. Intenté ser empática, recordando lo difícil que fue ese tiempo para todos, pero también le dejé claro que su pérdida, aunque trágica, no me obligaba a considerarla como mi madre. Dije que tenía mis propios sentimientos complicados en ese momento, sintiendo tristeza por su pérdida pero también alivio de no ser reemplazada. La conversación rápidamente se descontroló. Tania me acusó de ser fría e ingrata por todo lo que había intentado hacer por mí a lo largo de los años. Enumeró cada regalo que me había dado y cada salida que había planeado, como si estuviera llevando un registro de sus intentos de maternidad. Le dije que las relaciones genuinas se basan en la conexión y el respeto por los límites, no en regalos ni en actividades forzadas. En medio de la acalorada discusión, finalmente dije algo que había estado guardando durante años. Le dije a Tania que aunque lamentaba su pérdida, estaba cansada de que usara el aborto espontáneo como una herramienta emocional. Le expliqué que no era justo poner sobre mí la responsabilidad de sus deseos maternales no cumplidos, especialmente cuando yo era solo una adolescente tratando de lidiar con mi propia tragedia familiar. Tania rompió en llanto y salió de la cafetería, dejándome ahí sentada con una mezcla de culpa, enojo y alivio por haber expresado finalmente mis verdaderos sentimientos. Mientras me quedaba sentada tratando de procesar lo que acababa de pasar, no podía evitar pensar en cómo esa cafetería,
que antes estaba llena de recuerdos felices, ahora estaría asociada con este enfrentamiento desagradable. Más tarde esa noche, mi papá me llamó furioso. Dijo que había sido cruel con Tania y que le debía una disculpa. Me acusó de ser egoísta e ingrata, afirmando que Tania siempre había querido amarme. Cuando traté de explicarle mi versión de los hechos, me interrumpió diciendo que si no podía aceptar a Tania como mi madre, tal vez tampoco debería considerarlo a él como mi padre. Esas palabras me dolieron profundamente. A pesar de nuestras diferencias a lo largo de los años, nunca había dudado de que mi papá me amaba. Pero en ese momento sentí que una vez más estaba eligiendo a Tania por encima de mí, tal como lo hizo años atrás cuando dejó a nuestra familia por ella. Me sentí herida y enfurecida, pero también más segura que nunca en mi decisión. Richard fue increíblemente comprensivo durante todo esto. Me consoló cuando lloraba y me aseguró que tenía todo el derecho de establecer límites. Seguimos adelante con los planes de la boda, decididos a crear un día que celebrara nuestro amor y la familia que estábamos formando juntos. Mi mamá también fue un gran apoyo. Cuando le conté lo que había sucedido, escuchó sin juzgarme y me ofreció consuelo sin intentar influir en mi decisión. Me recordó que las relaciones familiares son complicadas y que estaba bien priorizar mi bienestar emocional. Después de reflexionar durante algunos días, decidí enviarle a mi papá y a Tania un mensaje de despedida. En el mensaje expresé claramente mis sentimientos y límites. Les dejé en claro que si bien estaba abierta a mantener una relación con ellos, esta debía ser en términos que respetaran mis sentimientos y mi relación con mi madre. Les dije que si no podían aceptar eso, no estarían invitados a la boda. Mientras escribía el mensaje, sentí una mezcla de pérdida y alivio. No era la relación que deseaba tener con mi papá y mi madrastra, pero era la más saludable que podía ofrecerles en ese momento. Segunda actualización. Otro mes ha pasado y las cosas se han vuelto aún más confusas. Después de enviar el mensaje a mi papá y Tania, no supe nada de ellos durante semanas. Este silencio me dio tanto alivio como ansiedad. Traté de concentrarme en la planificación de la boda, finalizando el menú, probándome el vestido con mi mamá y escribiendo los votos con Richard. Pero el problema no resuelto con mi papá y Tania seguía rondando en mi mente. Entonces, un sábado, mi papá apareció en mi departamento sin avisar. Estaba escribiendo las invitaciones con Richard cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta me sorprendió verlo ahí, con un aspecto cansado y angustiado. Lo invité a pasar, más por sorpresa que por otra cosa. Richard, percibiendo la tensión, se excusó para darnos privacidad, pero no sin antes acariciar suavemente mi mano. Cuando estuvimos solos, mi papá se derrumbó. Me dijo que Tania lo había dejado. Al parecer, tuvo un colapso después de nuestra discusión en la cafetería y el mensaje que le envié. Le dijo a mi papá que no podía soportar más el rechazo y que necesitaba encontrarse a sí misma. Empacó sus cosas y se fue a vivir con su hermana en otro estado. Mientras escuchaba a mi papá desahogarse, me invadieron muchas emociones. Parte de mí se sintió justificada, no había estado advirtiendo durante años que la relación de Tania conmigo era insana. Pero otra parte de mí se sintió culpable, mi incapacidad para aceptarla como una figura materna realmente había causado tanto dolor. Mi papá estaba hecho un desastre, alternando entre disculpas y culparme por la partida de Tania. Me pidió que considerara hacer terapia familiar con él y Tania para arreglar las cosas. La idea me incomodaba profundamente. Le dije que no estaba preparada para eso, especialmente considerando que Tania lo había dejado y no sabía dónde estábamos parados. Entonces mi papá soltó otra bomba. Admitió que años atrás, cuando Tania tuvo el aborto espontáneo, estaban tratando de tener un bebé porque Tania creía que eso me ayudaría a aceptarla como una figura materna. Confesó que habían cometido un error al intentar reemplazarme o forzar un vínculo madre-hija. Esta revelación me dejó atónita. Explicaba mucho sobre su comportamiento a lo largo de los años, la presión constante por vincularme con Tania, las comparaciones con una familia real y las manipulaciones emocionales tras el aborto espontáneo. Sin embargo, también me llenó de enojo. Me sentí manipulada, como si mis sentimientos nunca hubieran importado en su intento de construir la familia ideal que ellos querían. Le dije a mi papá que necesitaba tiempo para procesar todo esto y le pedí que se fuera. Me sentía abrumada. Cuando cerré la puerta detrás de él, llamé a mi mamá porque necesitaba su presencia tranquilizadora y su orientación. Ella escuchó atentamente mientras le contaba todo y luego me sugirió que me tomara un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería para mi relación con mi papá y Tania en el futuro. Ahora me siento dividida. Por un lado, me siento reivindicada en mi decisión de mantener límites con Tania. Su partida parece demostrar que su apego hacia mí estaba motivado más por sus propios deseos egoístas que por un interés genuino en mi bienestar. Por otro lado, me siento mal por mi papá, quien parece genuinamente arrepentido y perdido. Richard cree que debo mantener mis límites, pero estar abierta a reconstruir una relación con mi papá con el tiempo. Señaló que la confesión de mi papá sobre el intento de embarazo, aunque difícil de escuchar, fue un paso hacia la honestidad, algo que no habíamos experimentado antes. Mi mamá sorprendentemente mostró empatía hacia mi papá cuando le conté lo que había pasado.
Me dijo que cuando las personas están desesperadas por afecto y aceptación, pueden cometer errores graves. Me recordó lo jóvenes que eran ambos cuando me tuvieron y cómo mi papá probablemente estaba tratando de recrear la vida familiar que creía haber perdido. La boda está a solo un mes y no sé qué hacer con la invitación de mi papá. Debería invitarlo, dándole la oportunidad de ser parte de este día especial. Debería contactar a Tania ahora que entiendo mejor sus motivaciones. O debería enfocarme en mi propia felicidad mientras ellos enfrentan sus problemas. Sentada frente a un montón de invitaciones sin enviar, entiendo que esta decisión es más que sobre la boda. Se trata del tipo de relación que quiero con mi papá en el futuro y de si Tania tiene un lugar en mi vida. Se trata de equilibrar la compasión y la autodefensa, y de definir qué significa el perdón en una situación donde las heridas son tan profundas. Tercera actualización. El fin de semana pasado fue la boda y quiero compartir cómo se resolvió todo. Después de reflexionar mucho y mantener largas conversaciones con Richard y mi mamá, decidí mantener la invitación de mi papá, pero dejé claro que era solo para él y no para Tania. Le envié un correo largo explicando mi decisión. Le dije que estaba dispuesta a trabajar en nuestra relación, pero que tomaría tiempo y que necesitaba que respetara mis límites. También expresé mi deseo de que asistiera a la boda para celebrar este día especial en mi vida, pero entendía si sentía que no podía hacerlo sin Tania. Para mi sorpresa, mi papá aceptó estas condiciones. Respondió al correo disculpándose nuevamente y expresando su deseo de estar presente en mi boda. También mencionó que él y Tania seguían separados y que estaba comenzando a darse cuenta de cuánto había afectado su relación en mi vida a lo largo de los años. La semana previa a la boda estuvo llena de preparativos de último minuto. Mi mamá fue un apoyo inquebrantable ayudándome con todo, desde los arreglos florales hasta calmar mis nervios previos al gran día. La familia de Richard llegó desde fuera de la ciudad, y ver lo bien que se llevaban con mi mamá me hizo sentir afortunada por la familia amorosa y libre de dramas con la que me casaría. El día de la boda estaba llena de nervios y emoción. Mi mamá me ayudó a ponerme el vestido, y ambas lloramos cuando me dijo lo orgullosa que estaba de la mujer en la que me había convertido y lo feliz que estaba de que Richard y yo nos hubiéramos encontrado. Es un recuerdo que atesoraré para siempre. La ceremonia fue increíble. Caminar por el pasillo con mi mamá a mi lado fue simplemente hermoso. Noté a mi papá sentado en una de las primeras filas, luciendo angustiado pero sonriendo cuando nuestras miradas se encontraron. La reacción de Richard al verme caminar hacia él fue todo lo que había esperado y más. Durante la recepción estaba ocupada saludando a los invitados y disfrutando de la celebración con Richard, pero noté que mi papá se veía triste y solo en algunos momentos. Ponía buena cara cada vez que lo miraba, pero era evidente que estaba luchando con sus emociones. Para mi sorpresa, tuvo una conversación cordial con mi mamá en un momento. Nunca serán amigos, pero el hecho de que pudieran estar en la misma habitación sin causar tensión fue un alivio. Después de la boda, cuando las cosas se calmaron un poco, mi papá y yo tuvimos una larga conversación. Se disculpó una vez más por todo y prometió esforzarse más para ser un buen padre. Reconoció que había cometido muchos errores, especialmente al tratar de forzar una relación entre Tania y yo. También me contó que Tania había decidido quedarse con su hermana indefinidamente y que estaban considerando una separación definitiva. Estoy cautelosamente optimista sobre reconstruir mi relación con mi papá. Hemos decidido comenzar con cenas mensuales solo nosotros dos para reconectar sin presión. No será fácil y habrá mucho dolor que superar, pero estoy dispuesta a intentarlo. Elegí no contactar a Tania por ahora. Creo que ambos necesitamos tiempo y espacio para sanar y avanzar. Tal vez algún día podamos hablar sobre todo lo que sucedió, pero por ahora, estoy enfocada en mi nueva vida con Richard y en reparar mi relación con mi papá. Esta experiencia ha sido una montaña rusa, pero estoy feliz de haber mantenido mi posición. Estoy comenzando mi vida matrimonial con una mejor comprensión de la dinámica de mi familia y con límites más firmes. La boda no solo fue una celebración de mi amor por Richard, sino también un nuevo comienzo en mi relación con mis padres. Richard y yo finalmente estamos asentándonos en nuestra vida de casados, y se siente increíble enfrentar el futuro juntos sabiendo que podemos superar cualquier cosa que se presente. Estamos planeando una luna de miel tardía a Japón el próximo mes, algo que ambos esperamos con ansias. Gracias a todos los que me apoyaron en este viaje. Sus consejos y palabras de aliento me ayudaron a superar esta situación difícil y comenzar este nuevo capítulo de mi vida con una nota positiva. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, también los invito a que se suscriban y activen la campanilla de notificaciones. Hasta la próxima.